Perfecto. Bueno, retornamos después del corte y volvemos desde donde empezamos. Em, Ahí piden el enlace de WhatsApp, yo no estoy en ninguno. Ah, lo que sí les voy a compartir ahora, por las dudas, es el enlace del cuestionario con el que vamos a terminar la clase, que es el mismo que ustedes tienen en el campus, por supuesto, pero se los voy a copiar también en el chat por cualquier cosa. Con este vamos a culminar. Primero terminamos de comentar los temas y lo hacemos. Entonces, ¿Puedo hacer una consulta? sí, adelante. Porque tengo no es una duda un poco tonta, pero No, como ningún. que no logro hacer el hilo de reflexión con respecto a el sentido o el significado. Porque Ujú. Hempel también hablaba sobre esto en el criterio de demarcación, tener o no tener sentido, porque por un lado entiendo esta búsqueda desde la parte de lo metodológico, de lo inductivo, lo deductivo, Sí. pero no me cuadra esa clasificación del sentido, porque después en alguna parte habíamos hablado sobre el peso del alma como uno de los enunciados, ¿no? Sentido o significado en función de... No logro entender, lo asimilo como la subjetividad, pero creo que no tiene que ver con eso, ¿o sí? En realidad, Natalia, eso es algo muy cuestionable de los primeros empiristas lógicos, es algo en lo que Popper no va a estar en absoluto de acuerdo, y tiene que ver con un cierto rechazo que había a principios del siglo XX hacia ciertas manifestaciones del pensamiento que hacían referencia a entidades que no se podían comprobar empíricamente, ¿no? Entidades del tipo alma, espíritu, ser. Y entonces, cayendo quizás en un extremo, hicieron una distinción, los primeros empiristas lógicos, lingüística, y dijeron directamente que aquellas expresiones que no pudieran ser traducibles a un lenguaje observacional, directamente carecían de significado. Significado en el sentido de la semántica, ¿no? Entonces, yo a veces digo en chiste que el alma es inmortal, sería para un empirista lógico de los primeros, los más extremos, como decir el prr es prr, no tiene significado. ¿Sí? Por eso les digo que es un extremo. No sé de lo que me estás hablando. Si vos me decís el alma es inmortal o Dios es omnipotente, yo no entiendo tus palabras. Por eso Popper rechaza fuertemente esta manera de ver las cosas y va a decir que la metafísica fue importante inclusive para el avance del conocimiento científico. Popper pone el ejemplo del atomismo, el atomismo antiguo, que fue un antecesor fundamental de lo que va a ser la teoría atómica moderna. Entonces, en el siglo V antes de Cristo, Leucipo y Demócrito postularon de manera puramente especulativa que el componente último de la realidad era el átomo, entendido como lo indivisible, y que lo que había en la realidad era átomos y vacío. Eso postularon Leucipo y Demócrito en el siglo V antes de Cristo. Obviamente, era pura metafísica. Sin embargo, dice Popper, la teoría atómica moderna, con muchas evidencias empíricas en su favor, es capaz de mostrar que eso tenía sentido. Entonces, por eso Popper va a decir, atención, el criterio de demarcación no es un criterio de significatividad. Entonces yo creo que cuando se cortó estaba poniendo este ejemplo. Si yo digo, porque tengo creencias religiosas, que mi alma es inmortal, a lo mejor mi afirmación es verdadera. Nadie puede decirme desde la ciencia que eso es falso. Lo que me pueden decir sí es que no es científico, y ahí sí se los acepto. Le digo, sí, es verdad. Le puedo decir tanto a Hempel como a Popper, es cierto. Mi afirmación, el alma es inmortal, es una afirmación metafísica, pero no científica. ¿Correcto? Entonces, ese ruido que te hace Natalia es el mismo ruido que le hizo al propio Popper. Es un extremo, decir que una oración que contenga términos metafísicos directamente carece de significado. ¿Sí? Sería como decir, no sé, eh, los números primos son rojos. No tiene sentido, porque los números no tienen la propiedad de tener un color o no.
¿No es cierto? Sería algo así, no tener sentido como no tener significado claro en español. Aunque lo podamos a veces entender, uno diría no tiene significado. Entonces, en el caso de Popper, no puedo compartir porque me, me expulsaron cuando se me cortó, me expulsó el sistema de ser anfitrión y no me permite recuperarlo. Así que bueno, no les puedo compartir pantalla, pero ya estábamos por el final. Este es el mismo PowerPoint que ustedes tienen en, en el campus, ¿sí? Yo lo voy a ir mirando desde acá y lo vamos a ir comentando, solamente para darle un cierre a esto y que no quede inconcluso. Entonces, lo que va a decir Popper es que para que un enunciado pertenezca al ámbito de la ciencia empírica debe ser falsable. Y lo que va a agregar es un término técnico para poder determinar lógicamente si un enunciado es o no falsable. Y ese término técnico es el de falsador potencial. Lo que va a decir Popper es que para que un enunciado, para que una hipótesis sea falsable, debe tener al menos un falsador potencial. Él dice un conjunto no vacío de falsadores potenciales. Y los falsadores potenciales son definidos como enunciados básicos que son incompatibles con la hipótesis. Entonces vamos a poner un ejemplo para que no parezca chino básico. Suponete que la hipótesis que vos vas a contrastar, que vos vas a poner a prueba es todos los metales se dilatan con el calor. Entonces lo que va a decir Popper es que esa hipótesis, eso no es científica. Todos los metales se dilatan con el calor. Según el criterio de demarcación, eso no es científica. Sí, es científica, porque se pueden hacer falseadores. Exactamente, Tomás. Es científica porque es falsable y es falsable porque uno puede formular falsadores potenciales. Entonces ahora vamos a formular uno para que se sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de falsadores potenciales. Un falsador potencial sería, por ejemplo, el que voy a poner en el chat. En el momento M y en el lugar L hay un trozo de metal que se somete al calor y que no se dilata. Lo copio en el chat. Ese sería un falsador potencial. ¿Por qué? Porque cumple con esta definición que también voy a copiar en el chat y que está en el PowerPoint. Es un enunciado básico, entendiendo por básico un enunciado observacional, singular y existencial. Ahora vamos a ver término por término, que resulta incompatible con la hipótesis contrastada. O sea, todos los metales se dilatan con el calor. Entonces, ¿por qué la hipótesis todos los metales se dilatan con el calor cumple con el criterio de demarcación de Popper? Porque es falsable. ¿Y por qué es falsable? Porque uno puede formular falsadores potenciales. Por ejemplo, el que acabo de poner en el chat. En el momento M y en el lugar L, ahí lo hago singular porque especifico la coordenada espacio-temporal. Hay un trozo de metal existencial, porque digo que hay algo en esas coordenadas espaciotemporales, que se somete al calor y que no se dilata. Es observacional, yo puedo percibir tanto el calor como si se dilata o no, y es incompatible con la hipótesis. ¿Por qué es incompatible? Porque ¿qué pasaría si fuera verdadero este falsador potencial? ¿Qué pasa si efectivamente este trozo de metal que está en el momento M y en el lugar L se somete al calor y no se dilata? Contradice lo que decía la hipótesis original en la que todos los metales se dilataban con el calor. Excelente, excelente. Por eso es falsador potencial, porque potencialmente refuta la hipótesis. Entonces, este es un criterio puramente lógico. No importa si vos hiciste o no el experimento. Con que vos puedas imaginar el falsador potencial es suficiente para que puedas decir que la hipótesis es falsable. ¿Sí? Se llama falsador potencial porque potencialmente falsa la hipótesis. Si vos vas en el momento M y en el lugar L, vas, haces el experimento y efectivamente ocurre eso que se postula, el metal se somete al calor pero no se dilata, automáticamente queda falsada la hipótesis universal que decía que todos los metales se dilatan con el calor. Entonces, por eso, una hipótesis falsable
tiene un conjunto no vacío de falsadores potenciales. Él lo dice de esta manera porque usa la teoría del lenguaje, el lenguaje de la teoría de conjuntos. Pero lo que está diciendo es que tiene que haber al menos un falsador potencial. ¿Sí? En cambio, con la hipótesis, supongamos, la esencia del ser humano es su racionalidad, que es una que está al final de la presentación. El problema, ¿cómo es esa? No, no, que la recordaba. Yo hice el cuestionario, me fue bastante bien, pero me Ujú. olvidé porque la verdad que lo hice hace una semana más o menos, cuando creí que íbamos a tener la clase el lunes pasado y bueno, está muy bueno todo establecer esta diferencia entre Hempel y Popper. Y bueno, también estaba el ejemplo de las maderas, ¿no? Que también Exactamente. si flotan, todas las maderas soplan, bueno, flotan, perdón, Sí, en sí. el agua y bueno, pero Excelente. ¿se puede volver a hacer el cuestionario? Sí, sí, No, a no eso probé. lo vamos a hacer ahora, ni bien terminamos de comentar los conceptos centrales, lo hacemos y cerramos la cuestión, porque justamente lo que quería era recuperar los conceptos centrales antes de ir directamente, porque lo hacemos en 2 minutos, lo vamos a hacer. Sí, Son 5, es corto. es cortito. Entonces, sí, sí, Bueno, gracias. terminamos con eso mismo. Y Bueno, entonces están gracias. muy bien los ejemplos que pusiste, Laura. Las maderas flotan en el agua, sería falsable porque tiene falsadores potenciales. En el momento M y en el lugar L hay una madera que se arroja al agua y no flota. En cambio, la esencia del ser humano y su racionalidad no es falsable porque tiene términos metafísicos. Esencia, racionalidad, esos son los términos que querían evitar que se incorporen en las teorías científicas. Para eso formulan un criterio de demarcación tanto Hempel como Popper. Entonces, es una manera técnica de formular el criterio. Una hipótesis falsable es aquella que tiene un conjunto no vacío de falsadores potenciales. Dicho de otra manera, si una hipótesis carece de falsadores potenciales, no es buena candidata a ser científica. Entonces, lo que hicimos al final de la presentación fue hacer una lista de oraciones y ver cuáles eran falsables o no. Las digo rápidamente: no hay un Dios, no es falsable porque no tiene falsadores potenciales. La esencia del ser humano es su racionalidad tampoco, porque no tiene falsadores potenciales. En cambio, la B, las serpientes de cascabel son venenosas, sí, porque hay falsadores potenciales. En el momento M y en el lugar L, o aquí y ahora, no hace falta usar esas letras, pero que sí que se vea la coordenada espacio-temporal. Aquí y ahora, una serpiente de cascabel picó a una persona y esa persona conservó su buena salud. Falsador potencial. Entonces, si esa serpiente no era venenosa, es falso que todas las serpientes son venenosas. Y lo mismo pasa con los rayos de luz, se curvan por los efectos gravitatorios en las proximidades de un cuerpo que posee una alta magnitud. ¿Por qué agregamos este ejemplo de una hipótesis teórica? Porque el problema está con las metafísicas, no con las teóricas. Las hipótesis teóricas son falsables, porque vos vas a poder formular falsadores potenciales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el momento M, en el lugar L, un rayo de luz no se curvó con los efectos gravitatorios, o sea, se mantuvo en una dirección rectilínea. O sea que, ¿cuál es la moraleja que queda de todo esto? Lo que quieren evitar es la incorporación de términos metafísicos en la ciencia. Tanto las hipótesis teóricas como las hipótesis observacionales van a cumplir con el criterio de demarcación popperiano como cumplían con el criterio de demarcación hempeliano. La diferencia entonces tiene que ver con que Hempel pedía la confirmabilidad y Popper pide la refutabilidad o falsabilidad. Hempel reconocía que la inducción era muy importante para la ciencia. Popper reconoce que la deducción es el único tipo de razonamiento que la ciencia debe emplear. Y entonces, para cerrar, y ya vamos al cuestionario, se pregunta Popper, ¿qué pasa si no podemos refutar las hipótesis de las que partimos? ¿Qué pasa si los falsadores potenciales son falsos y entonces no la refutan? ¿Qué pasa, siguiendo con este ejemplo, si el trozo de metal que está en el momento M y en el lugar L se dilata? O sea, el falsador potencial es falso. ¿Qué ocurre entonces con la hipótesis que te decía? Todos los metales se dilatan con el calor.
¿Qué les parece? No importa si se equivocan, pero ¿qué creen ustedes? ¿Qué pasa para Popper si el falsador potencial no se cumple? La hipótesis no es científica. No, pero el falsador no se cumple. Hay que buscar otro falseador. Bien, hay que buscar otro falsador porque vas a seguir intentando refutarla, pero la hipótesis sigue siendo científica porque alcanza para que sea científica con que existan los falsadores potenciales. Entonces, lo que ocurre si el falsador potencial da falso, Adrián, porfa, silenciate, no sé si sos vos, o quien sea, porfa. Ahí está, Mauricio lo dijo en el chat. Está corroborada. Si el falsador potencial no se cumple, entonces la hipótesis está corroborada. ¿Por qué Popper no dice confirmada? Porque eso lo comprometería con el inductivismo de Hempel del que él se quiere apartar. Entonces va a inventar, entre comillas, no es que la palabra no existía, pero le va a dar un nuevo sentido a una palabra que es corroboración. Mientras que Hempel hablaba de confirmación y decía que una hipótesis confirmada había aumentado su probabilidad de ser verdadera, Popper, en cambio, va a hablar de corroboración y va a decir que una hipótesis está corroborada cuando los intentos de refutación fracasaron y entonces la hipótesis debe ser aceptada provisoriamente. Entonces, lo pongo en el chat, la hipótesis, una hipótesis, así termina el PowerPoint si ustedes lo ven después, el pizarrón virtual de la clase sobre Popper. Una hipótesis está corroborada cuando se acepta provisoriamente ante intentos fallidos de refutación. Así define Popper la corroboración. Entonces, mientras que confirmación era un término específicamente hempeliano, corroboración va a ser un término específicamente popperiano. Popper inventa una palabra, por decirlo de alguna manera, nueva, para debilitar aún más la confirmación de Hempel. La confirmación ya era en cierta medida débil porque implicaba solamente el aumento de probabilidad, no haber probado la verdad. Entonces, Hempel no hablaba de verificación, que era probar la verdad, sino de algo más débil, confirmación. Bueno, Popper utiliza un término más débil todavía, porque la corroboración, como recordamos ahora en el chat, no es ni siquiera haber aumentado la probabilidad. Es simplemente que la hipótesis se acepta provisoriamente porque los intentos de refutación fracasaron. Se intentó refutarla por todos los medios posibles, pero no se pudo. Entonces la hipótesis mostró su temple. Así lo dice metafóricamente. H, dice Popper, ha mostrado su temple. Eso significa que esté corroborada. Pero en el futuro puede que sea refutada, no lo descarta para nada. Mientras no lo sea, está corroborada. Entonces, esto también aparece en el segundo parcial, va a aparecer la diferencia entre confirmación y corroboración. ¿Sí? Confirmación, término hempeliano, aumento de probabilidad. Corroboración, término popperiano, aceptación provisoria ante intentos frustrados de refutación. ¿Sí? Entonces, y con esto cierro y vamos al cuestionario. Si en Hempel decíamos que la contrastación era el término amplio que significaba puesta a prueba y que los dos resultados posibles de la contrastación eran confirmación o refutación en Hempel, en Popper vamos a decir que la contrastación es la puesta a prueba, pero que los dos resultados posibles son la corroboración y la refutación o falsación. ¿Sí? Contrastación es puesta a prueba, término amplio. Resultados de la contrastación, si estás desde la filosofía de la ciencia hempeliana, confirmación y refutación. O confirmación y disconfirmación, a veces dice.
Si estás, en cambio, en la filosofía de la ciencia de Popper, corroboración o refutación, a la que también llama falsación. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos las diferencias fundamentales entre Hempel y Popper. La actitud que asumen en relación con la inducción, Hempel la acepta en el contexto de justificación, Popper la rechaza, y el criterio de demarcación. El criterio de demarcación de Hempel es confirmacionista y el de Popper es falsacionista o refutacionista. Entonces, ahora sí, vamos a entrar. El tema es que ahora quien quedó como anfitrión tendría que hacernos el favor de abrir el cuestionario porque yo no puedo compartir pantalla. ¿Sí? Entonces, si me puede hacer el favor quien está como anfitriona de compartir pantalla y entrar al cuestionario, yo les mandé recién el link, lo mando de vuelta al chat. Si no, lo decimos oralmente, pero para que lo podamos ver. Profe, si nadie puede, yo lo comparto. El tema es que no sé si te va a dejar, Claudia, porque a mí no me deja, porque no soy No, No, te anfitrión. pone que está inhabilitado. Es Lucila la que puede compartir. Lucila, si andás por ahí, Lucila, te vamos a molestar para... ahí me pasaste, gracias, me pasaste el anfitrión. Ahí lo comparto yo. Gracias. Entonces, entro desde acá, aguárdenme un segundito. Porque ya me perdí lo que les estoy compartiendo. Ahí deberían ver que dice cuestionario de Popper, falsacionismo. ¿Lo están Sí, se viendo? ve, profe. Excelente. Bueno, entonces vamos. Pregunta 1. Y estas van a aparecer en el segundo parcial. De acuerdo con Popper, ¿qué debe utilizar la ciencia? Razonamientos exclusivamente deductivos. Excelente, excelente, Alejandro. Porque si fuéramos hempelianos, diríamos que la ciencia usa tanto razonamientos deductivos como inductivos y que es fundamental la inducción para aumentar el grado de confirmación de las hipótesis. Pero Popper rechaza explícitamente esto. Popper critica fuertemente la inducción y dice que la ciencia solamente debe buscar falsar sus hipótesis aplicando razonamientos deductivos. Solamente, muy bien. Entonces ahí, correcto. 2. Según el falsacionismo, para que un enunciado pertenezca al ámbito de la ciencia empírica, ¿cómo debe ser? ¿Falsable, confirmable, verdadero o verificable? Falsable. Falsable, muy bien. Acá podría haber habido un distractor que no puse, que es falsado. Falsado. Esa no vale. No es que tiene que estar falsado el enunciado, tiene que ser falsable. O sea, tiene que tener falsadores potenciales que quizás lo falsen o quizás lo corroboren. Entonces, un distractor que Como es... nos pasaba con el de confirmado. Exactamente, Decía Natalia. antes. El mismo Ok. distractor, exactamente. En Hempel decíamos que lo que se pedía era la confirmabilidad, no que haya sido confirmado de hecho. Porque hay veces que o bien la hipótesis no fue confirmada porque no se hizo el experimento, o bien en algún momento fue refutada, pero sigue siendo científica. Entonces, en Hempel era confirmable, en Popper es falsable o refutable. No que haya sido falsada sí o sí. Bien, falsable, brillante. Las otras no tenían sentido en Popper. Acá, definición de falsador potencial donde una palabrita te puede cambiar la cuestión. ¿Qué son? Enunciados observacionales singulares y existenciales que resultan incompatibles con la hipótesis contrastada. Enunciados generales que resultan incompatibles con la hipótesis contrastada. Enunciados observacionales singulares y existenciales que resultan compatibles con la hipótesis contrastada. O enunciados generales que resultan compatibles con la hipótesis contrastada. El 3. El primero, El Bien, primero. bien. Ven que son parecidos. La diferencia Sí. está en la relación lógica. O sea, falsador potencial, para ser falsador potencial, tiene que ser incompatible con la hipótesis contrastada. Porque si es compatible, es un enunciado básico que corrobora la hipótesis, no la refuta.
Entonces, por eso Popper se concentra en en los enunciados básicos que son incompatibles, porque esos son los que la hacen refutable. Otra que nos Está podía bien. confundir era la segunda opción, porque tiene una parte que es verdadera, que son enunciados Generales. incompatibles con la hipótesis contrastada, pero lo que la hace falsa es que diga que son generales. Brillante. Entonces, esta es la correcta. 4. ¿Qué implica la corroboración? Y acá está la diferencia entre corroboración, confirmación y verificación. ¿Cuál de estas 4 implica la corroboración? La tercera. La tercera. Excelente, la tercera. tercera, muy bien. La aceptación provisoria de una hipótesis ante intentos fallidos de refutación. La primera, ¿qué definiría? El aumento de probabilidad de la hipótesis. De Hempel, Exacto. Confirmación. La confirma. confirmación. Muy bien. La confirmación sería el aumento de la probabilidad de la hipótesis contrastada y sería un término de Hempel. La verdad de la hipótesis contrastada, ¿qué sería? A ver si alguien se acuerda, a pesar de que tanto Hempel como Popper rechazan este término, no lo usan. Pero es un término más fuerte todavía que implicaría probar la verdad de la hipótesis contrastada. A ver, en el chat tengo algo. Verificación, excelente, Mauricio, estás muy afilado. Claro, la verificación sería la prueba de la verdad, la prueba concluyente de la verdad. Y eso es algo que ni Hempel acepta que se pueda probar concluyentemente la verdad. Entonces, verificación, prueba de la verdad. Confirmación, aumento de la probabilidad. Corroboración, aceptación provisoria de una hipótesis ante intentos fallidos de refutación. La falsedad de la hipótesis contrastada sería la falsación o la refutación. ¿Sí? Pero acá lo que la consigna nos pide es que digamos qué significa la corroboración. De paso les digo las otras porque podrían ser otros choice. ¿Qué significa la refutación? La falsedad de la hipótesis contrastada. Espectacular. Vamos genial y llegamos al último. Una hipótesis es falsable sí y solo sí. Es verdadera, ha sido necesariamente falsada, posee un conjunto vacío de enunciados básicos compatibles con ella, o posee un conjunto no vacío de enunciados básicos incompatibles con ella. Es la 4 para mí. Sí, muy bien. Pero no terminé de entender a qué se refería con esto del conjunto no vacío de enunciados básicos. Sí, Anaí, eso tiene que ver con la teoría de conjuntos que plantea que hay ciertos conjuntos que son vacíos. Por ejemplo, el conjunto que corresponde a los unicornios. Bajo el supuesto de que no hay unicornios en la realidad, sería un conjunto vacío. Es un lenguaje de una teoría de la matemática, ¿no? Entonces, todo conjunto que tenga al menos un miembro se llama conjunto no vacío. Entonces, lo que te dice es que si yo te digo, el alma pesa 21 gramos, ese enunciado tiene un conjunto vacío de falsadores potenciales, que es lo mismo que decir no tiene falsadores potenciales. Por eso no es buen candidato a ser científico. En cambio, los electrones tienen carga negativa, tiene un conjunto no vacío de enunciados básicos incompatibles, que los físicos sabrán cuáles son. A mí no se me viene ahora ninguno a la mente, pero la idea es que una hipótesis teórica o una hipótesis observacional tiene falsadores potenciales, un conjunto no vacío. Pero es un lenguaje propio de la teoría de conjuntos. La tercera opción decía un conjunto vacío y además de enunciados básicos compatibles. No. ¿Ha sido necesariamente falsada? No, ya dijimos que falsable no es lo mismo que falsada. Una colega profe decía que falsable no es lo mismo que falsado, como mortal no es lo mismo que muerto. O sea, somos todos mortales, pero por suerte no estamos todos muertos, ¿sí? Entonces lo que dice Popper es, las hipótesis tienen que ser falsables. No dice que tienen que haber sido falsadas. Y es verdadera no porque nadie pediría la verdad de las hipótesis universales. Así que efectivamente posee un conjunto no vacío de enunciados básicos incompatibles con ello. Entonces, 5 aciertos, 0 errores, espectacular. Y lo que vamos a hacer
en los últimos dos temas, que son la filosofía de la ciencia de Kuhn y la de Lakatos, es trabajar así con cuestionarios en línea, porque son temas que ustedes van a ver más que nada de manera asincrónica, o sea, lo van a poder analizar ustedes por su cuenta, y cuando nos encontremos en el último sincrónico, que como plantea el cronograma es en 2 semanas, directamente vamos a los cuestionarios. ¿Sí? Yo hice toda esta introducción porque me parecía que ir de lleno al cuestionario era no darle contexto, no sabía si habían llegado o no a ver el tema. Pero lo que les propongo es que en nuestro último sincrónico vayamos de lleno a los cuestionarios que les voy a dejar visibles. ¿Sí? Bien, ¿alguna inquietud o duda sobre este tema? Yo puntualmente no de este tema, seguramente vos ya lo debes haber remarcado, pero los contenidos en definitiva que entran en este segundo parcial serían entonces. Serían del módulo 3 en adelante, porque yo lo que había recordado al principio de la clase es que el segundo parcial tiene carácter integrador. En algunas cátedras toman 2 parciales y después un tercer parcial integrador. Y nosotros lo que hacemos es no hacer 3 evaluaciones, sino 2. Entonces el segundo parcial estrictamente debería incluir todo lo del primero y lo que vemos en el segundo, pero no lo hacemos así porque la parte de lógica ya se considera evaluada. Entonces, en resumen, módulos 1 y 2 que eran de lógica, esos no entran. Entraría desde el módulo 3, que era la parte de hipótesis, casos de investigación, y eso va a estar íntimamente ligado con lo que viene después, que es Hempel, Popper, y los que nos quedan ahora, Kuhn y Lakatos. Caso de investigación, como máximo puede haber uno solo en el segundo parcial, va a ser más que nada sobre las filosofías de la ciencia alternativas. Por ahora vimos las diferencias y similitudes entre Hempel y Popper y nos quedan... Anotado, muchas gracias. No, por favor, a vos. Nos quedan Kuhn y Lakatos y yo ya les hago visible todo el contenido que queda. Porque si bien según el cronograma vamos viéndolo progresivamente, yo sé que cada cual gestiona sus tiempos, así que yo por eso les puse los PDF ya desde hace varias semanas. Bueno, ahora ya lo de Kuhn ya lo tienen visible y en breve hago ya visible lo de Lakatos. A pesar de que ustedes no tienen que apurarse a ver todo ahora, en 2 semanas ahí lo discutimos y después va a quedar la instancia de repaso. ¿Sí? Así que, bueno, les agradezco. Lo que también había dicho Juan Pablo al principio, les digo a todos, es que en el segundo parcial no vamos a hacer ejercicios de palabra faltante que trajeron, por suerte eran muy poquitos, eran 1 o 2, pero no vamos a hacer ninguno. Segundo parcial es todo, multiple choice y verdadero y falso. ¿Sí? Fue un ensayo y error, no salió muy bien en esos de palabra faltante, por suerte eran poquitos y no determinaban gran diferencia, pero en el segundo parcial directamente va a ser todo verdadero y falso multiple choice. Nosotros lo vamos a probar varias veces para que no haya ningún error y que estén tranquilos de que es lo que dé como resultado final. Por otra parte, van a ver que pueden ser los mismos que estamos practicando, muy parecidos, no va a haber sorpresas. ¿Sí? Vamos a entrenar ya con esa modalidad de evaluación. Dale. Y están en condiciones de promocionar el 90%, así que vamos para adelante. Profe, perdón, Sí, no tengo en la cabeza cuándo es el segundo parcial, la fecha. está en el cronograma el 10 de junio. Ok, Pero espera, vamos a hacer. perfecto. Ah, Sí, el 10 de junio. Sí, porque el 3 tomo en el curso presencial. Sí, 10 de junio. 10 de junio, segundo parcial. Y si no recuerdo mal, nuestro último sincrónico es en 2 semanas, que sería el 3 de junio, si no recuerdo mal. Pero bueno, eso lo checamos después en el cronograma, pero sí te confirmo que es el 10 de junio el segundo parcial. ¿Sí? perfecto, Y gracias, profe. Muy no, clara la gracias a clase, ustedes. muy buena. Muchísimas gracias. Gracias por conectarse y por la participación. Nos vemos. Buena semana. Chao, muchas Chao, gracias. gracias, hasta Gracias, luego. nos A vemos. ustedes. Chau, chau.